Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de mi curso gratis de manicuría desde cero. En esta clase vamos a ver manicuría express, esmaltado semipermanente y cómo preparar la uña para que el esmaltado semipermanente dure los 21 días o hasta que la clienta vuelva a su service. Si te perdiste la primera clase, que trataba de belleza de manos y esmaltado tradicional, te recomiendo que primero vayas a ver esa y luego vuelvas a esta segunda clase. Para comenzar, mis uñas están esmaltadas con esmalte tradicional, como vieron en el video de la clase 1. Entonces, para comenzar, tenemos que remover ese esmalte. Lo primero que voy a hacer es sanitizar mis manos y las herramientas. Como les expliqué en la primera clase, es lo que siempre tienen que hacer primero. Y voy a empezar a remover con quita esmalte. En este caso uso el Cutex. Antes voy a poner unas servilletas de papel sobre la toalla limpia que vamos a usar para la aplicación, porque como tengo esmalte color rojo, cuando apoye los algodones húmedos con restos de esmalte sobre la toalla seguramente se va a manchar. Así que para evitar manchar esta bella toalla blanca, pongo unas servilletitas. Entonces, como les decía, sanitizo. Y ahora sí, voy a agarrar una bolita de algodón, la voy a mojar con quita esmalte y voy a empezar a retirar el esmalte que llevo en la mano. Recuerden, apoyo la bolita de algodón sobre la uña y tiro hacia abajo. En la primera clase expliqué cómo retirar el esmaltado regular correctamente para no manchar el dedo, como hice ahí, y evitar gastar más producto. Una vez que termino de retirar el esmaltado, voy a pasar a la preparación de la uña. En primer lugar, lo que vamos a hacer es repujar cutículas. Repujar no significa remover. Lo único que vamos a remover es la piel muerta que podamos tener alrededor de la cutícula. Siempre, por más que a la vista no se note, siempre hay restos de piel muerta. Entonces es muy importante que repujemos cutícula. Es un paso fundamental. Si quieren verlo a detalle, ya que en este video yo lo corté y lo adelanté para que no sean todos los videos iguales, les recomiendo que vayan a la clase número 1, donde explico paso a paso cómo hacer el repujado de cutículas. Si nosotros dejamos que esos pellejitos blancos o piel muerta, o como quieran llamarlo, queden en la uña, al momento de esmaltar vamos a pintar por arriba esas células muertas, y cuando decidan despegarse de nuestra uña lo van a hacer junto con el esmalte. El esmaltado semipermanente es una técnica de esmaltado, como bien dice la palabra, semipermanente, porque a diferencia del esmalte regular, que muchas veces cuando entramos a bañarnos, lavamos los platos o hacemos diferentes actividades que requieran humedad, el esmalte empieza a saltarse. Y con suerte, si el esmalte es muy bueno, te llega a durar unos 8 días. En cambio, el esmalte semipermanente, bien aplicado, debería durar hasta que la manicura lo retire. Es muy importante que le expliquen a sus clientas que no deben arrancarse el esmalte semipermanente, porque al arrancarlo, además de arrancar el esmalte, arrancan capas de la uña natural. Entonces se van a dañar y se van a debilitar sus propias uñas. Y después vienen diciendo, ay no, porque el esmaltado semipermanente me debilita las uñas. Ay no, porque el esmaltado semipermanente le hace mal a tus uñas, te liman demasiado, esto que lo otro, y te dejan las uñas débiles. Lo cual es completamente mentira. De hecho, es una técnica, el esmaltado semipermanente, que se utiliza para, por así decirlo, proteger la uña natural y hacer que crezca un poco más reforzada. Uno de los principales factores de desprendimiento de la aplicación de esmaltado semipermanente es no haber preparado bien la uña natural, es decir, no haber limpiado bien cutículas. Otro paso súper importante de la preparación de la uña es pulir la superficie de la uña natural. Y esto lo hacemos con un bloque pulidor o con la lima spongy. Yo lo estoy haciendo con una lima spongy. Acá lo importante no es limar, ¿sí?
porque después la clienta no vuelve nunca más. Le dejan las uñas hechas bolsa y no es lo ideal. Lo ideal es simplemente pulir. Es decir, con una lima suavecita limamos la superficie de la uña para pulirla. Con este pulido lo que hacemos es sacarle el brillo natural de la uña, que quede opaco, sin lastimar, sin sacar capas de la uña natural. No es necesario para ningún procedimiento hacer eso. Entonces pulimos hasta que quede opaca, pareja, y con esto lo que logramos es sacar la oleosidad de la uña, la grasitud que pueda tener, que si dejamos esa grasitud en la uña, también es un factor de desprendimiento. Una vez que termino de pulir la uña, lo que voy a hacer es darle forma a las puntas de mis uñas. En la primera clase me había hecho una forma redondeada y para esta las quiero más rectas. Entonces, como les enseñé a limar en la primera clase, en una sola dirección, evitando el zigzag para evitar quebrar la uña, voy a dejar mis uñas lo más rectas que pueda. También, como les expliqué en la primera clase, mi uña del dedo pulgar está súper cortita, así que en esa uña se me va a hacer imposible hacerla recta. De todos modos, mi recomendación siempre es que traten lo más posible de que todas las uñas tengan la misma forma y el mismo largo. Cuando la clienta no les da otra opción, porque sus uñas están demasiado cortas como las mías, es probable que la aplicación no quede de revista, pero igual podemos hacer que quede lo más prolija posible. Una vez que termino de limar por completo, voy a pasar una gasita o wipe con alcohol para retirar todo el polvillo que pueda haberme quedado de la limada. Si bien primero pasé el bledo, o sea el cepillito, no es suficiente, porque el cepillo siempre acumula polvo. Entonces, no alcanza solamente con eso. Sí está bueno pasar primero el cepillo para que retire una gran cantidad de polvo, pero igual es fundamental que pasen una gasita con alcohol, no algodón, una gasita de manicuría, no papel, servilleta de cocina, no. ¿Por qué? Porque desprende pelusa. Si desprende pelusa, todo esto que estamos haciendo de preparar la uña natural es al cohete, porque estamos volviendo a ensuciar la uña, volviendo a contaminarla, y lo que queremos es que quede completamente limpia. Una vez que mis uñas están completamente limpias, pulidas y deshidratadas con el alcohol, ya podemos pasar a empezar la aplicación. Vamos a usar productos específicos para este servicio. Vamos a necesitar una lámpara UV LED, esmaltes que sean de secado UV LED, que son los que son para semipermanente, y vamos a necesitar mientras busco los productos te voy a ir contando. ¿Qué son los deshidratadores? Los deshidratadores son productos que se utilizan para eliminar la humedad y el aceite de la superficie de la uña. Pero, como les decía, hay que tener presente que si no hacemos todos los pasos previos que les expliqué recién, con aplicar un deshidratador y un adherente no es suficiente. Entonces, seguimos todos los pasos que les expliqué hasta ahora y luego agregamos un deshidratador. En este caso, yo estoy usando alcohol. Muchos de los deshidratadores comerciales que te venden en tiendas de insumos de uña incluyen dentro de sus ingredientes metilacetona, alcohol isopropílico y acetona. Entonces vos podés usar, como hago yo, que uso alcohol, podés usar acetona. No creo que consigas metilacetona, pero podés usar uno que compres en una tienda de insumos para uñas que diga específicamente deshidratador para uñas. Es importante que una vez que tengamos lista la uña para empezar el procedimiento, en ningún momento de la preparación de la uña tu clienta debe tocar nada con sus manos. Es decir, si en el medio de la preparación de la uña, cuando ya limaste o no limaste, pero estás limpiando, en el momento que sea, se toca el pelo, agarra el teléfono celular, se toma un té,
se comió una masita que le ofreciste, lo que sea. Cualquier cosa que ella toque con esa mano se puede hacer que la uña se contamine. Eso puede ser un gran factor que provoque el desprendimiento de tu aplicación. Y luego, ¿a quién le van a echar la culpa? A la manicura que no sabe ponerle semipermanente. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tratar de evitar que tu clienta con la mano que estás trabajando toque absolutamente nada. Ni siquiera con sus propios dedos, que con la yema del dedo, por ejemplo de la otra mano, se toque la uña. Absolutamente ningún contacto con nada. Por lo menos por esos segundos, por esos minutos en los que estamos trabajando sobre esa uña. Una vez que nosotros deshidratamos la uña natural, al cabo de aproximadamente 30 minutos, la uña vuelve a empezar a desprender aceites naturales y si ponemos la uña en contacto con el agua, obviamente se vuelve a hidratar. Entonces, hay que evitar tardar más de 30 minutos desde que la deshidratamos hasta que hacemos la aplicación, no en total de la aplicación, sino desde el momento en el que pasamos el alcohol y o acetona y o deshidratador comercial, evitar que en ese lapso pasen 30 minutos y también evitar el contacto con el agua. Luego vamos a necesitar un primer o un bonder. Los dos cumplen la misma función, que es fijar a la uña el producto que vamos a poner. Sea esmaltes en gel para semipermanente, gel para construcción, poligel, uñas acrílicas, etc. Los primers vienen con o sin ácido. Yo uso primer con ácido. Yo no he tenido ningún conflicto con ninguna de mis clientas ni conmigo misma. A ninguna nos ha provocado alergias de ningún tipo, pero entiendo que hay gente que pueda ser mucho más sensible. Entonces es bueno tener siempre en nuestro salón de uñas un primer sin ácido, porque llegado el caso de que venga una clienta y nos dice que ella es muy sensible o que ya ha tenido otras aplicaciones donde le generó alergia, tener la posibilidad de usar el primer sin ácido. Hay colegas que recomiendan que para el semipermanente no es necesario el primer con ácido, pero sí, por ejemplo, para una aplicación de uñas esculturales en acrílico. Entonces, eso ya va a quedar a gusto de cada colega. Lo mismo pasa con el bonder. Yo prefiero el primer que el bonder. Acá les muestro, tengo un bonder de las Varano que todas las veces que lo probé y lo usé me generó una quemazón extrema en mi uña natural cuando llevaba el producto a la lámpara, por lo cual decidí no usarlo más, pero bueno, tampoco me dio para tirarlo, así que ahí está juntando polvo. Por otro lado, uso este primer con ácido de LFM, que es mucho más económico y jamás me generó ningún tipo de dolor. Entonces, como les dije antes, esto va a quedar a gusto de cada colega. La diferencia es que el bonder no tiene ácido. Es mucho menos probable que genere alguna irritación en la piel de la clienta. Para colocar el primer, mi recomendación es que siempre pongan el dedo hacia abajo, es decir, la punta del dedo mirando hacia el piso, para evitar que chorree y toque piel. Importante que no pongamos una enorme cantidad de primer y evitemos tocar la piel con este, porque, como les explicaba antes, tiene ácido y no debería tocar la piel. Una vez que aplicamos en todas las uñas, vamos a dejar unos segundos que haga efecto y vamos a ir viendo cómo la uña, que había quedado brillosa por el efecto de haber colocado el líquido, va a empezar a opacarse de nuevo. Pasados unos segundos ya estamos listos para aplicar la base. La base tiene que ser una base para semipermanente y se debe curar en lámpara, es decir, secar en lámpara. Cada vez que yo diga curar, me refiero a secar en cabina o lámpara. Cabina y lámpara es lo mismo. Yo voy a usar esta,
que dice para cabina UV, y como mi cabina es UV-LED, quiere decir que seca o cura tanto esmaltes UV como esmaltes en gel. Si tu cabina dice solo UV, tenés que asegurarte de que todos tus productos sean solo UV. O no que sean solo UV, sino que figure y diga en la etiqueta que también se secan con UV. La mayoría de los productos vienen UV y LED, es decir, para los dos tipos de cabina que existen. Voy a esmaltar mis uñas con este tono de Courage que es Vía Láctea y luego para finalizar voy a poner Top Coat. En este caso voy a usar este Top Coat Cristal de Charm Limit que deja un brillo muy bonito. Cuando saco la brocha del esmalte, escurro de un lado y con el otro lado, que quedó cargado de producto, es el que voy a utilizar para esmaltar. Es importante que escurran bien de un lado de la brocha para que no quede muy cargado, porque las aplicaciones de esmalte semipermanente tienen que ser siempre muy finitas. Acá es opcional y queda a gusto de cada una poner una o dos capas de base. Lo que es importante es que si vas a poner dos capas de base, cures entre capa y capa, es decir, pones una, la curas en lámpara y recién ahí aplicas la segunda capa. Nuevamente la vas a curar en lámpara. Yo voy a poner una sola porque no me parece necesario poner dos. La base para semipermanente, cuando la llevamos a cabina o lámpara, tiende a extenderse, o sea, se amplía la superficie. Por eso es importante que no toquemos piel y que no lleguemos del todo a los bordes. Van a ver que cuando lo saquen de lámpara está un poquito más extendido y llegó perfecto a los bordes. Igualmente esto es algo que con la práctica van a ir tomándole la mano a las cantidades que tienen que poner en la uña. Si tu clienta se mueve mucho, te recomiendo que hagas primero los 4 dedos de índice a meñique, los cures en lámpara o los fijes al menos durante unos 10 segundos. Hagas los otros 4 de la otra mano y por último hagas los 2 pulgares juntos. Más que nada porque el dedo pulgar, por la forma natural de la mano, está de costado. Si dejamos el dedo en su forma natural, de costado, los productos hasta que empiezan a secarse o a curarse tienden a moverse porque lógicamente son un fluido. Entonces, por gravedad, lo que va a pasar es que el borde externo del dedo pulgar va a chorrear esmalte. Por eso mi recomendación es que si estás con una clienta, sigas el esmaltado de esta forma. Primero los 4 dedos de una mano, después los otros 4 y por último los 2 pulgares juntos. Y que al meterlos en la lámpara los ponga mirando hacia arriba, que estén los más derechos posibles. Una vez que terminamos de esmaltar la base, la vamos a llevar a lámpara. Antes de introducirla completamente, voy a hacer un precurado, es decir, voy a curar desde lejos unos 30 segundos. Esto sirve para que empiece a fijarse el esmaltado y en el caso de tener una clienta muy sensible, no le afecte, ni le arda, ni le pique, etc. Una vez que terminamos el precurado, que puede ser entre 10 y 30 segundos, depende de la lámpara que tengas, lo voy a llevar, ahora sí, todos los dedos bien adentro de la lámpara y derechitos por 30 segundos. 30 segundos, ¿por qué? Porque mi lámpara es de 48 watts.
Los tiempos de secado dependen muchísimo del producto que estés usando y de la cabina que estés usando. No es lo mismo una cabina de 24 watts, de 9 watts, que una de 72. En este caso yo tengo una intermedia. Hay cabinas que secan en 15 segundos perfecto el esmalte y otras solamente UV, como la Spa, que tarda por ahí 2 minutos, según tengo entendido. Yo nunca la tuve, pero es lo que he escuchado por otras colegas. Una vez que la base esté totalmente curada, vamos a ver que sale con una capa de inhibición, que es así como se llama. Es esa capa pegajosa que deja al secarse en la lámpara. Esa capa no tenemos que limpiarla, no tenemos que tocarla, no tenemos que nada. Si la mano se ensucia, cualquier polvo o mugre que haya por ahí o lo que sea va a quedar adherido en esa base. Pero, como les decía, no hay que limpiarla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a esmaltar. Y el esmalte se adhiere justamente de esa capa de inhibición. Por eso es muy importante que no te olvides de poner ninguno de los productos en el orden que corresponde. Empezamos con el primer o bonder, luego la base, la curamos en lámpara, sacamos de lámpara y recién ahí vamos a esmaltar. Cada capa de esmalte tiene que ser súper finita, pero prolija. Los esmaltes semipermanentes, como son bastante fluidos, tienden a autonivelarse. Es decir, mientras estamos esmaltando, la segunda uña, la primera quizás no quedó ultra perfecta el esmaltado, pero cuando ya vamos por la tercera uña, volvemos a mirar la primera y de repente está todo lisito. ¿Por qué pasa eso? Por lo que les digo. Hasta que no lleves a curar a lámpara, este esmalte no se va a curar, no se va a secar. Entonces podemos corregir imperfecciones. Si tocamos piel podemos limpiarla. De hecho, si manchan la piel, por favor límpienlo antes de llevar a la lámpara. Porque después, no solo que cuando esté en lámpara es probable que queme un poco la piel de la clienta y se queje, sino que sacarlo va a ser súper difícil. Este esmalte no sale con quita esmalte así nomás como un esmalte regular. Entonces quitarlo va a ser mucho más complicado y podemos lastimar a la clienta. Entonces, como les decía, antes de llevarlo a cabina podemos hacer todas las correcciones que querramos. El Vía Láctea es un tono que es un poco translúcido y por ahí están viendo que en la primera mano no queda tan perfecta la pigmentación del esmaltado. Pero no se preocupen, esto suele pasar también con el color blanco y algunos negros y la mayoría de los colores claros suele pasar. Pero bueno, eso ya va a depender de la marca que usen y de la pigmentación que tenga ese esmalte. Con los colores claros suele pasar, pero esto se soluciona en la segunda o tercera capa. Hay algunos como este que con 2 capas ya está perfecto y otros esmaltes de otras marcas u otros tonos que por ahí requieran 3 capas. Una vez que terminamos de esmaltar toda la mano, lo llevamos a cabina por 30 segundos. En mi caso, les repito, esto depende de la lámpara que tengan. Y vamos a dar la segunda mano. Esta mano también debe ser finita. ¿Qué pasa si hacemos manos gruesas? Si la capa de esmaltado es gruesa, lo más probable es que no se cure como corresponde y se aglobe. Se forman globitos en la superficie de la uña y la capa más superficial, o sea, más afuera del esmalte parece seco, pero no lo está. Nos queda un globito y al reventar ese globito, por cualquier roce que pueda haber con la uña, adentro quedó el esmalte líquido, no se curó. Entonces, si nos pasa eso, la única solución que tenemos es remover por completo el esmalte de ese dedo y empezar de nuevo.
Entonces, para evitar perder tiempo o que la aplicación esté mal hecha, lo mejor es que hagas capas finas. Si después necesitas 3, 4 capas finas, bueno, no importa. Es mucho mejor que tener que empezar de vuelta. Una vez que sacamos de lámpara y las 2 capas de esmalte ya están listas, vamos a aplicar el brillo finalizador, es decir, el top coat, la última capa, la que va a proteger el esmaltado. Una cuestión importante es sellar bien las puntas. ¿Con esto a qué me refiero? A que pasemos un poquito de este esmalte, de este top coat, por las puntas del borde libre de la uña, para evitar que se empiece a descarapelar, que se empiece a salir o cortarrajear por la punta de la uña. Una vez que terminamos la capa de top coat, la llevamos a lámpara y cuando termine de curarse el top coat, nuestra aplicación va a estar terminada. Igualmente, para finalizar, como les recomiendo siempre, vamos a aplicar aceite para cutículas. En este caso yo voy a usar aceite de almendras, que amo el aceite de almendras, y lo vamos a aplicar por todo alrededor de la uña y por la mano. Si queremos, de la clienta, podemos hacer un leve masaje alrededor de las uñas y la clienta se va a ir muy contenta porque sus manos están suavecitas y preciosas.
Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no te pierdas la tercera clase. ¡Chao!